Estás escuchando My Christian Channel. Hola, ¿qué tal? Soy Cris Jiménez de Apóstoles del Rap y actualmente Dios nos ha permitido llevar un mensaje diferente a través de la música, realizando conferencias y conciertos. El día de hoy quiero contarles acerca de una serie de experiencias que tuve en mi vida que realmente cambiaron mi forma de pensar y mi manera de ver las cosas. Primero, me gustaría hacer unas preguntas que quizás mucho tiempo atrás yo también me hice. Por ejemplo, siempre nos preguntamos qué es lo que estamos haciendo aquí en este mundo. Y también nos preguntamos muchas veces por qué razón todo lo malo, todo lo peor es lo que nos pasa a nosotros. Durante mucho tiempo yo no hacía más que quejarme de mi vida, quejarme por el lugar donde me tocó nacer, quejarme por los que fueron mis padres, quejarme por lo que no tenía. Toda mi vida estuvo llena de quejas y eso me llevó a jamás estar agradecido por lo bueno que tenía. Hasta que un momento las cosas cambiaron cuando yo conocí a Dios. Quiero contarles desde el principio. Hace ya muchos años todo comenzó por medio de mis padres. Ellos se casaron muy jóvenes, pues mi mamá estaba embarazada y de ese embarazo fue que nací yo. Pasó el tiempo y se dieron cuenta que el matrimonio era más complicado de lo que ellos pensaban. Empezaron a tener muchos problemas. Yo crecí lleno de pleitos, lleno de gritos, lleno de maltratos. En mi casa no había un día que no se pelearan mis padres. Yo me quejaba por esta circunstancia porque entre más lo entendía, más difícil se me hacía para mí poder tener una relación normal con mis padres. Ellos siempre estaban golpeándose, siempre se estaban peleando. Yo sentía que mi hogar era un lugar extraño. Cuando iba a la escuela y veía a los demás niños, a las demás personas con sus familias tan normales, no podía entender por qué me había tocado una vida como esa. Me encerraba en mi cuarto y lloraba y siempre decía, ¿por qué las demás personas? ¿Por qué los demás tienen una familia normal y yo no? Siempre era lo que decía. Para mí era muy complicada esta situación. Mi padre siempre estaba peleando con mi mamá. No sé si tenga que ver con sus vidas pasadas, ya que la vida de mi padre fue muy difícil, la vida de mi mamá igual fue muy complicada. Pero al final de cuentas, después de tantos pleitos, terminó en una separación. Su trabajo le pedía que viajara mucho, él se iba siempre. Él engañaba muchas veces a mi mamá. Mi mamá estaba desesperada. Llegaba mi padre y lo primero que pasaba era un pleito. Un día mi papá ya no aguantó y decide irse de la casa. Yo quería mucho a mi papá porque casi no lo veía. Siempre que llegaba era el momento más feliz del día para mí. Cuando él decide irse fue algo que me dolió mucho. A muchos quizás nos faltó nuestro padre o nuestra madre. La Biblia dice, aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Pude saber esto de la Biblia muchos años después. Así que cuando mi padre se fue, no entendía por qué razón se había ido. Yo me enojé mucho con él y me enojé mucho con Dios. Mis papás me habían hablado acerca de un Dios que existía, pero un Dios en el que yo no creía, un Dios que no veía, porque no veía que Él hiciera algo para que mis papás estuvieran juntos. Yo siempre quise que mis papás no pelearan, siempre quise que ellos estuvieran contentos, tener una familia normal, como todas las demás que yo veía. Y cuando mi papá se fue, me acuerdo que lo acompañamos a la central, él dijo que volvería pronto y pues ya jamás volvió. No mandó dinero para que pudiéramos vivir bien. Mi mamá fue la que tuvo que sacarnos adelante. Batallaba mucho, tenía un trabajo de casi 12 horas. A veces nos quedábamos a dormir con mis tíos. Para ese entonces ya había nacido mi hermano. Yo me desesperaba mucho al ver la situación de mi casa. Yo me enojaba mucho con mi mamá porque ella nunca estaba. Y me enojaba porque ella se desquitaba sus problemas conmigo y con mi hermano. Cuando mi papá se fue, yo lloré mucho porque lo extrañaba, porque quería que volviera. A veces marcaba y cuando marcaba no quería dejar de hablar con él. Quería que regresara, pero él decía que no podía volver. Así pasó muchas veces. De repente regresaba a vernos y se volvía a ir sin avisar. Mi mamá
empezó a desquitarse todos sus problemas, empezó a maltratarnos a mí y a mi hermano por lo que mi papá le había hecho, empezó a gritarnos siempre que llegaba a la casa, a golpearnos. Mi mamá siempre me dijo que yo era un fracasado, que yo era un bueno para nada. Me dijo que yo nunca iba a llegar a ningún lado, que era igual que mi padre. A la mayoría de nosotros nos ha pasado que nos comparen con alguien de nuestra familia. Quizás nos han dicho que no vamos a llegar a ningún lado, que el lugar de donde nosotros salimos no ha salido nada bueno y mucho menos nosotros vamos a poder hacer algo. Todas las palabras que me dijo mi mamá se guardaron en mi corazón y en mi mente, y yo crecí con un odio muy grande hacia ella, con un odio muy grande hacia la vida y hacia mi papá y hacia Dios, porque yo siempre le reclamaba a Dios diciéndole por qué Él permitía que pasaran ese tipo de cosas. En la escuela yo tenía muchos problemas, no hablaba con nadie, era un chico muy tímido, todos los demás de la escuela se burlaban de mí. Yo siempre estuve ahí esperando que pasara algún milagro, que pasara algo que cambiara mi vida, pero ese milagro nunca llegaba. Entonces, en un momento de mi vida donde yo realmente ya estaba sin muchas ganas de seguir adelante, muchas veces hablando solo decía prefiero morirme. Mi mamá me llegó a decir también que hubiera sido mejor que yo no naciera. Quizás si yo no hubiera nacido, ella no hubiera tenido que casarse y no hubiera pasado una situación como esa. Siempre estuve esperando por algo que cambiara mi vida, pero nunca llegó lo que yo esperaba. Muchas veces nos imaginamos que Dios va a bajar del cielo y nos va a dar una gran revelación y nos va a hablar directo, cara a cara, para decirnos lo que tenemos que hacer. Pero Él nos habla de maneras que quizás no entendemos. Él nos habla de muchas formas. Hay que aprender a escuchar su voz. Realmente no creía en un Dios por la situación que había pasado, y las cosas empeoraron a partir de ese momento. Empecé a enfermarme, no sabían qué tenía, me empezaron a llevar al doctor muy seguido. De repente en la escuela me quedaba dormido, los maestros me regañaban, de repente vomitaba, me sentía muy mal. Ya no podía pasar alimentos y yo no sabía por qué. Me decían que tenía gripa, me decían que tenía sinusitis, me decían miles y miles de enfermedades, pero ninguna de esas era la enfermedad que realmente tenía. Mi enfermedad afectaba nuestra economía. Yo hacía que gastara dinero, hacía que comprara medicamentos por esta enfermedad, y mi mamá empezó a decir que yo no tenía nada porque los doctores no me encontraban nada, y empezó a golpearme y a decirme ya, deja de estar fingiendo porque me haces gastar dinero que no tenemos. ¿Qué no ves que tu padre nos abandonó? ¿Qué no ves que no tenemos a veces ni para comer? ¿Por qué sigues fingiendo con esa enfermedad? Yo lloraba, decía a Dios, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Si realmente existes, haz algo para que cambie mi vida. Fue cuando todo empeoró más. Me llevaron al doctor, me seguían checando, no había ningún resultado. Yo empecé a dejar de respirar. Llegamos al hospital, mi mamá estaba gritando, estaba histérica, yo estaba muy mal. Me desmayo y mi mamá empieza a llamar a todos los doctores. Rápido van por mí en una camilla. Me meten a un cuarto, me empiezan a hacer muchos estudios, me empiezan a checar, y sale el doctor con una cara muy seria, manda a llamar a mi mamá para hablar con ella y le dice: señora, perdónenos por favor, no nos dimos cuenta a tiempo. Lo sentimos mucho, pero ya es demasiado tarde. Su hijo no tiene ninguna de las enfermedades que le habíamos dicho. Su hijo tiene cáncer. Hay 4 etapas de cáncer, señora. Las primeras 3 etapas se pueden curar. Lamentablemente la última etapa no se puede curar. Su hijo está en la última. En esta etapa se dan años, meses o días de vida. Lo siento, pero solo podemos darle a su hijo 3 días de vida. Señora, su hijo tiene un tumor del tamaño de una naranja en la garganta. Le estaba tapando todas las vías respiratorias. Por eso él no podía respirar. Le explicaron a mi mamá que por eso yo casi no podía pasar alimentos, que por eso respiraba por la boca en vez de por la nariz. Mi lengua estaba amarilla, se me estaba cayendo casi de resequedad, porque respiraba yo todos los días por la boca y no se habían dado cuenta de ese problema. Entonces le dice el doctor a mi mamá:
Su hijo tiene un tumor en la garganta, tiene tumores en los pulmones, riñones, hígado, páncreas, en el estómago, en todas las partes de su cuerpo. Está totalmente invadido. Señora, lo sentimos, pero solo podemos darle 3 días de vida. Tiene 2 opciones. La primera, le podemos poner medicamentos, señora, y su hijo va a morir sin dolor. La segunda opción, no le ponemos nada y se va a morir sufriendo mucho. ¿Cuál elige, señora? Siempre le pregunto a la gente, ¿ustedes qué hubieran elegido en esta situación? Si les dijeran, ustedes tienen 2 opciones, morir o morir. No puedo imaginar lo que mi mamá sintió en ese momento. No puedo imaginar lo que ella pensó, ni qué es lo que ella quiso hacer, porque es una situación muy difícil, una situación muy complicada. Mi mamá en su desesperación llamó a mi papá. Mi papá regresó en un avión rápido de donde él estaba. Llegó y me vio en ese estado crítico. Me acuerdo que estaba en la camilla, que veía mucha gente a mi alrededor, que veía que me iban empujando rápido, y se me hizo muy extraño porque mi papá iba corriendo al lado de la camilla. Pensé que estaba soñando, pensé que estaba alucinando. Cerré los ojos. La demás parte de la historia me la contó mi mamá. Mi papá regresó de donde él estaba. Extrañamente, él había conocido acerca de Jesús. Mi papá decía que Jesús había cambiado su vida. Trajo a un pastor con él y empezaron a hacer una oración por mí. Después de que oraron por mí, toda la familia le dio el pésame a mi mamá. Toda la gente que me conocía le dio el pésame a mi mamá. Dijeron que ya era hora de que yo me fuera. Quizás no has pasado una situación igual. Quizás no has pasado nada parecido. Pero todos en algún momento de la vida sentimos que todo está perdido. Sentimos que las cosas van de mal en peor, que ya no podemos arreglarlas, que preferiríamos rendirnos, preferiríamos dejar todo atrás y ya no hacer nada. En esos momentos yo me sentía así, pero lo que ellos no se esperaban es que al día siguiente, después de haberme hecho miles de estudios, radiografías, TACs, exámenes de sangre, de haber tocado los tumores que habían en mi estómago, de haber visto el que había en mi garganta, los doctores, cuando me levanté, no podían explicar lo que había pasado, porque viendo todos y cada uno de los estudios, tocaban de nuevo mi estómago, abrían mi garganta y ya no había ni un solo tumor en mi cuerpo. En ese momento yo no entendí qué es lo que había pasado. Era solo un niño, tenía 11 años de edad, había bajado muchos kilos por la enfermedad, estaba casi en los huesos, estaba a punto de morir. Me despierto y veo todas las circunstancias a mi alrededor, veo a toda mi familia ahí llorando, y en ese momento cuando tú estás a punto de morirte, ahora sí te salen los amigos que no tenías, te sale toda la familia que no te había visto en años. Me acuerdo que todos me decían, yo quisiera estar en tu lugar, porque Dios no me hizo eso a mí en lugar de a ti. Tenemos que esperar hasta que pase una circunstancia como esta para acercarnos a nuestra familia, para valorar lo importante que es la familia. Después de esto, yo me despierto con el suero, empiezo a ver todo lo que está pasando, empiezo a tratar de entender lo que pasaba, pero no sabía. Y me ponían medicamento todos los días, yo no sabía qué era ese medicamento. Ya tenía todos los brazos con moretones. Estaba lleno de tubos por todos lados. Yo ya lo que quería era irme del hospital, pero no me dejaban salir, y yo le preguntaba a mi mamá por qué no me dejaban salir, pero ella no me decía nada. Yo ya quería irme de ese lugar, era un lugar muy triste. A mi lado había un chico que tenía una enfermedad muy grave, y al otro lado también, y muchas veces los veía morir al de al lado, y yo decía, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estaba muy enojado por estar en ese sitio. Ya lo que quería era que todo eso terminara. Entonces llega el día en que voy a salir del hospital. Ya estaba muy feliz y los doctores se equivocan en el medicamento que me tenían que poner y provocan que me dé un paro respiratorio. Empiezo a convulsionar como de película. Empiezan a darme con unas cargas eléctricas para que me despertara, pero no reaccionaba. Mi mamá empezó a gritar y no reaccionaba.
En ese momento dijeron que entré en un paro respiratorio y después me contaron que solo me dieron 48 horas de vida después de eso. Pero nuevamente, por alguna razón muy extraña que yo no entendía, pude despertar de eso. Desperté con un tubo muy grande en mi garganta, quería hablar pero no podía. Y le decía a mi mamá que me quitaran ese tubo. Ya me lo quitaron y me dolía mucho. Por fin, después de mucho tiempo, pude salir del hospital, estaba muy débil. Salí en una silla de ruedas. Y siempre me preguntaba por qué a mí me pasa esto. ¿Por qué yo fui el que tuvo cáncer? ¿Por qué yo fui el de la familia disfuncional? ¿Por qué mi papá me dejó? ¿Por qué mi mamá me maltrataba? Siempre eran mis preguntas. Se me empezó a caer el cabello. Yo no podía dejar de quejarme por eso. Toda la gente me veía como un chico raro. Todos se burlaban de mí y se hacían a un lado cuando pasaba por donde ellos estaban. Quise encontrarle sentido a eso, pero no se lo encontraba. Quise buscar una razón para que yo fuera el que pasara por eso, pero no sabía por qué. Cuando iba a la escuela me llevaba una gorra para esconder que no tenía cabello, pero los demás chicos de la escuela se burlaban de mí. Me tumbaban la gorra, me gritaban cosas. Últimamente eso está de moda. En la escuela abusan de los demás chicos, se burlan de ellos, creyendo que eso los hace mejores. Yo crecí con un odio muy grande por todo. Crecí quejándome de la vida, crecí queriendo ser otra persona, crecí odiando todo lo que me rodeaba. Cuando ya me vuelve a crecer el cabello, no le digo a nadie que tenía cáncer, porque a mí me avergonzaba el haber tenido cáncer. Me avergonzaba todo lo que había pasado, las filas de horas y horas que había hecho en el hospital. Yo me sentía muy triste al ver que la mayoría de la gente que conocí en el hospital murió. Solo había un oncólogo que tratara el cáncer infantil en el hospital al que yo iba y la fila era muy grande. Estábamos todo el día ahí, había niños que les amputaban los brazos, las piernas, que les quitaban los ojos. Nunca voy a olvidar cómo iba a que me pusieran quimioterapia y veía a un chico un día, iba al día siguiente y mi mamá lloraba porque ese chico ya había muerto. Me acuerdo de una niña de 2 años que se llamaba Berta y siempre la veía hasta que un día dejó de ir porque acababa de morir un chico de 14 años que siempre traía unos Walkman, escuchando, se sentaba a mi lado. También murió. Muchísimas personas murieron a mi lado y yo me preguntaba por qué no había muerto yo. Siempre me pregunté por qué no me tocó a mí también. ¿Por qué no me fui como ellos? Estamos tan encerrados en nuestros propios problemas, tan encerrados en querer tener un carro de lujo, la mejor casa, en competir con los demás para ser la mejor persona, para ser el más respetado, el que más quieren, el que más admiran, que no nos damos cuenta de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, de toda la gente que está en este momento en el hospital, a punto de morir, que necesita a alguien que vaya a ayudarlos y ese alguien nunca llega, porque solo pensamos en nosotros. No se puede entender esto hasta que pasas por algo así. Cuando mi pelo vuelve a crecer, cuando mi cabello crece, ahora yo quería ser el que humillara, yo quería ser el que ofendiera a los demás. Me escondía detrás de un caparazón duro. Yo no lloraba, yo ya no reía, yo no tenía sentimientos ni expresiones. No lloraba ni reía, no hacía nada. En mi casa éramos muy pobres. La quimioterapia era carísima y nos dejó sin dinero. A pesar de que muchas instituciones nos ayudaron, vivíamos muy humildemente. Muchos días no había que comer. Muy apenas podía estudiar con becas. Y a mí me empieza a llamar la atención la música rap. Me empieza a llamar la atención el rap. La mayoría de la gente dice que el rap es algo malo por lo que habla. Y quizás tienen razón. Quizás ha dejado una mala influencia en muchas personas. Y así fue como yo empecé, con una mala influencia.
odiando a mi mamá, escribiendo letras de odio contra mi mamá, escribiendo letras de odio contra mi papá, contra Dios, quejándome de la vida, quejándome de todo lo que pasaba. Era lo único que yo escribía, me burlaba de los demás de la escuela, hacían unas batallas en la escuela donde yo humillaba a los que competían conmigo y todo el mundo se burlaba, me respetaban supuestamente por hacer esto. Lo triste era llegar a mi casa y ver que mi mamá lloraba porque no había comida en la alacena, porque no había nada en el refrigerador, y ver a mi hermano que también batallaba mucho. Yo no sabía qué hacer. Realmente siempre me pregunté por qué me había tocado a mí sobrevivir a esa enfermedad como el cáncer. ¿Qué tenía yo? ¿O por qué razón no morí como todos los demás? No entendía cuáles eran los planes de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y lo hemos escuchado tantas veces que ya se convirtió en un dicho, se convirtió en una rutina. Es algo que decimos, pero ya no creemos. Es algo que escuchamos, pero lo imaginamos como algo muy lejano, como algo que a lo mejor va a pasar. Pero es tan vivo, es tan real, que lo he podido experimentar en mi vida y ahora puedo entender qué significa esas simples palabras. Dios tiene un plan para ti. Cuando yo me llené de odio y de rencor, cuando empecé a humillar a los demás, cuando mi corazón estaba totalmente podrido, fue cuando llegó Él a mi vida. Me invitaron a una iglesia. Mi mamá era la primera que llegó a la iglesia. Empezamos a ir, pero saben, yo no cambiaba. Yo no quería estar en esa iglesia. Siempre decía que el que hablaba allá al frente no sabía nada de la vida, porque él no había sufrido como yo, él no había pasado lo mismo que yo, él no estaba conmigo cuando yo tuve problemas, él no estaba conmigo cuando no tenía que comer. ¿Cómo me iba a entender y cómo iba a saber acerca de mi vida y cómo podía decir todas esas cosas que yo consideraba tonterías? Aparte no creía mucho en eso, porque mi mamá se comportaba de una manera en la iglesia y cuando salíamos de ahí era totalmente otra persona. Dentro de la iglesia ella levantaba sus manos, cantaba, ella era muy distinta y cuando salíamos seguía siendo la misma, me agarraba a golpes, me gritaba. Yo no creía en la gente de la iglesia porque pensaba que eran hipócritas, que eran falsos, así como mi mamá se comportaba. Y así estuve un tiempo. En mi casa no había nada de comer. Era algo muy extraño porque a pesar de que yo no creía en la gente de la iglesia, el pastor nos llevaba despensas. Pero la misma gente de la iglesia tampoco creía en mí. Me veían como el bicho extraño, como el bicho raro. Y yo creo que hasta oraban para que me fuera de la iglesia, porque yo usaba el cabello largo. Y era era rebelde, según su forma de pensar. No hablaba con nadie porque yo era muy tímido, muy cohibido. Por eso no hablaba con nadie. Ellos lo tomaban como rebeldía. Así pasó mucho tiempo, hasta que un día yo estaba totalmente desesperado, totalmente buscando una salida a mis problemas. Y una persona me habla, alguien de la iglesia me habla y me dice: yo sé que tu pasado ha sido difícil, yo sé que has tenido muchas complicaciones, que tienes una historia que nadie quisiera tener, pero si le das una oportunidad a Jesús, Él va a cambiar tu vida. Si tú le das una oportunidad a Jesús, Él va a transformarlo todo. Le pregunté que quién era ese tal Jesús, que si podía hacer esas cosas, ¿por qué no me había ayudado cuando yo lo necesitaba? ¿Por qué no estuvo para mí cuando más necesitaba que estuviera ahí? En medio de la desesperación, en medio de tantos problemas,
Él me dijo que tenía que hacer una oración, que repitiera unas palabras con él. Y casi burlándome hice esa oración, pensaba que era un juego, que era una tontería. Quizás tú pensaste o piensas lo mismo, que son unas simples palabras, pero es mucho más que eso. Cuando empecé a decir la oración, hubo algo extraño dentro de mí. Muchos años yo no había reído, no lloraba, porque mi corazón estaba duro, lleno de odio, lleno de amargura, lleno de rencor. Y en ese momento sentí como si volviera a vivir, como si volviera a nacer, como si todo cambiara y no quisiera irme de ahí. Los problemas, el odio, el rencor, todo lo que llevaba cargando por muchos años, desapareció en un instante. Era algo que no entendía, como si estuviera en otro lugar. Cuando salí de ahí, mi mentalidad cambió, mi forma de pensar cambió. La Biblia dice que perdonemos a los que nos ofenden, así como nuestro Padre nos perdonó. Yo no había podido perdonar a mi mamá por el maltrato. No la perdonaba por lo que hacía. Después de eso pude perdonarla y sentí como si un peso se fuera de mí, como si dejara de cargar algo, como si fuera libre. Me sentí libre totalmente. Cambié los temas de mis canciones, cambiaron de odio, hablar acerca de Dios, hablar de cosas positivas. La primera canción que escribí fue pidiéndole perdón a mi mamá. Siempre esperamos que la persona que nos ofendió, que nos lastimó, sea la que venga y nos pida perdón. En las cosas de Dios, muchas veces es al revés de lo que imaginamos. Dios trabaja de una manera ilógica. Y escribí esta canción pidiéndole perdón a mi mamá. Tenía mucho miedo, me daba vergüenza, pero pasé al frente, leyéndola, volteando al piso. No me gustaba mirar a la gente a los ojos porque me avergonzaba. Y cuando levanto la mirada y veo a todos escuchando, me doy cuenta que estaban llorando. Gente que tenía muchos años en la iglesia no había podido perdonar a los que los habían humillado, a los que los habían maltratado, a un familiar, a un amigo. No habían podido perdonar después de tantos años que les hablaban acerca de lo mismo. Entendí lo importante que era el perdón. Si nosotros no perdonamos, hay raíces de amargura que van endureciendo nuestro corazón hasta que se convierte en un corazón de piedra. Tenía un corazón de piedra y Dios lo convirtió en un corazón de carne. Volví a reír, volví a soñar, volví a llorar, volví a vivir. Estaba muerto en vida. A partir de ese momento empecé a luchar por lo que quería. Empecé a hablar con Dios, a decirle a Dios cómo podía salir de esa situación en la que estaba. Mis primeras grabaciones eran de muy mala calidad, no tenía lo necesario para hacer un buen disco. Y durante muchos años duré así, intentando, tocando todas las puertas. Siempre me las cerraban, me cerraban la puerta en la cara, me decían que yo no tenía lo que se necesitaba, que yo no venía de una familia acomodada, no era hijo de alguien importante para que aceptaran la música que hacía. Muchas veces le pregunté a Dios si realmente eso es lo que tenía que hacer. Iba a pequeños lugares y había gente que podía recibir a Cristo en su corazón por la palabra que hablaba, solamente gracias a Dios. Pero hasta ahí se quedaba. Seguía intentando. Se nos descomponía la computadora en la que grabábamos, o el micrófono, o pasaban miles de cosas y al final de cuentas llegó un momento en que estuve a punto de rendirme. Dios me dio la oportunidad de casarme después de que cuando yo estaba en la camilla en el hospital, me imaginé muchas cosas, me imaginé que no iba a cumplir ningún sueño,
que iba a morir en ese momento, que no me iba a casar, que no iba a tener hijos, que no iba a poder estudiar, que no iba a poder hacer nada. Después de todo eso, Dios permite que me case. Por cierto, tengo a la esposa más hermosa del mundo, quien me apoyó cuando nadie más me apoyó. Quizás la única mujer que vio algo bueno en mí cuando no tenía nada. Exactamente la mujer que Dios puso en mi camino para ayudarme. Cuando mis sueños estaban a punto de ser destruidos, cuando yo me sentía frustrado, enojado, pidiéndole a Dios desesperadamente que Él me ayudara a salir adelante. Trabajaba en el aeropuerto de Monterrey cargando maletas y yo le decía a Dios que si el sueño de Él para mí era que cargara maletas, que si para eso me había sanado de cáncer y para eso me había dejado en este mundo, solo para cargar maletas. Pero Dios es tan sabio y en cuanto yo empecé a decirle, Dios, esto es lo que quieres para mí, vi un casting en la televisión. Se me hizo algo normal y mi esposa me dijo que fuera, pero lo tomé como si iba a ir o no. Y después en el trabajo, leyendo el periódico, lo volví a ver y casi cada cosa que veía me recordaba ese casting hasta que decidí ir. Fue en las instalaciones de Televisa Monterrey y ahí hicimos una fila muy larga, pasé. Después empecé con la canción, se me olvidó y me preguntaron que si estaba cantando o improvisando. Ya les dije que estaba improvisando. Luego me probaron para ver si eso era cierto y gracias a Dios les gustó mucho. Después me dijeron que tenía que ir a México, pero pagando mi viaje y yo, pagando mis comidas yo y el hotel. Llegué con mi esposa y le di la noticia y ella veía que yo estaba desesperado por alcanzar algo más. Así que todos los ahorros que teníamos, que era muy poco, lo usamos para viajar a México. Me fui allá con una esperanza, con un sueño y con nada más que fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estaba convencido de lo que no veía y allá pasé cosas muy difíciles, igual, sin comida, desprecios, humillaciones, pero pasamos el casting y quedamos en un programa de televisión. Regresé a mi casa solo por un milagro de Dios, porque ya no tenía dinero para el boleto de regreso y puso a una persona para que me diera raya hasta Monterrey desde México DF. Y estuve esperando a que me llamaran para decirme cuándo iba a participar en el programa. Hasta que me llamaron, estaba muy contento. Me dijeron que mis boletos ya estaban pagados, que los habían enviado a mi correo y que solo tenía que imprimirlos y viajar hasta México. Duré un mes casi en México DF. Fue una experiencia muy diferente. Tener todo lo que no había tenido en mi vida. Y a la vez era tan hueco todo el ambiente que estaba allá. Conocí muchas personas, muchos artistas. Pude hablarle de Dios a la gente que estaba en ese lugar. Y muchos lo recibieron y muchos dijeron que no era el momento. Hasta que llega el día del programa. Durante todo ese tiempo hubo gente que se burló de mí, que me decía dónde estaba mi Dios, porque veían que batallaba, no era como la mayoría de ahí. Muchos de ahí pues iban con dinero, muchos tenían gente conocida, gente con influencias. Y entonces me dijeron que mi Dios no existía, que dónde estaba mi Dios. Lo único que pude contestarles fue: el día que me veas participar en el programa, tú vas a saber quién es mi Dios y vas a ver dónde está. Y el día del programa
Eso fue lo que pasó. Recordé que la Biblia dice, el que cree en Él no será avergonzado. Fue lo único que dije antes de subir al escenario. Y ganamos ese programa. Estaba Adal Ramones, Lupita D'Alessio, Susana Zabaleta, Marco Antonio Regil, Daniela Romo, Galilea Montijo, muchos personajes reconocidos. Y se les hizo muy extraño que alguien hablara de eso. Me sorprendió que no me callaran, que no me cortaran cuando decía Cristo, cuando decía Jesús. Y así pasó. Yo solo le pedí a Dios que todo el mundo supiera lo que había hecho con mi vida y que podía hacerlo con su vida también. Era mi único deseo en el corazón. La Biblia dice, deleítate en Dios y Él te concederá los deseos de tu corazón. Mi deseo era que todo el mundo pudiera conocer lo que había hecho, que quizás muchos chicos, muchas chicas que estuvieran pasando por algo similar entendieran que hay una esperanza, que hay una solución para todo eso, que no estamos solos. Y no solo eso pasó, también gané el programa. Tuve la oportunidad de conocer a Vico Sí, a Noel Shaharis de Sin Bandera, a OV7, a grandes productores. Después de eso, todo ese sueño acabó y regresé a mi casa, a lo mismo, las mismas dificultades. Pero entendí algo. Dios no quería que fuera a ese lugar para ser el más famoso, para tener más dinero. Quería enseñarme que todo lo que Él había puesto en mí servía para algo. Todo lo que mucha gente menospreció servía para algo. De lo vil y menospreciado del mundo, Él escoge para avergonzar a los sabios. Siempre fui un chico sin talentos, un chico sin futuro, un chico sin medios, sin nada que ofrecer. Dios fue el único que pudo ver algo en mí, el único que me tomó en cuenta. Dios quiere que sepas que tú tienes algo que Él ha puesto en ti y que no lo menosprecies, que lo valores. No pierdas tu tiempo quejándote por lo que has pasado. No pierdas tu tiempo diciendo que Dios no existe. Toda mi vida dije que Dios no existía. Si Dios existiera, mi madre no me hubiera golpeado. Si Dios existiera, mi padre no me hubiera abandonado. Si Dios existiera, no hubiera tenido cáncer. La gente no se hubiera burlado de mí, no me hubieran humillado tanto. La prueba de que Dios existe es que a pesar de las humillaciones, el cáncer y el abandono, nunca me dejó. Y hoy estoy vivo. No moriré, sino que viviré y contaré todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Aunque hablara todos los días de Él, aunque me dedicara a nada más que hablar de Él a todo el mundo, aunque predicara y diera conferencias cada día de la semana, cada día del año, no sería suficiente para pagarle lo que hizo por mí. Nosotros culpamos a Dios de todas las cosas que pasan. Muchas son consecuencia de nuestros errores. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que creemos en Él. Por último, quisiera decir que hay algo muy importante que me gustaría que sepas. Dios ha puesto algo en ti. La Biblia dice, la buena obra que Él comenzó en ti, la va a perfeccionar hasta el día en que Cristo Jesús vuelva. Esto quiere decir que Él va a seguir trabajando contigo, va a seguir moldeando tu carácter, va a seguir poniendo en ti lo necesario para hacer lo que tienes que hacer, para cumplir tus sueños, para cumplir con tu propósito y con el plan que Él tiene para ti. Y lo va a seguir haciendo cada día hasta el día en que Jesús vuelva. Si no tienes lo necesario,
Usa lo que tienes en tu mano, usa lo que tienes al alcance. Así quiere que empieces, así Dios quiere que tú empieces. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te va a poner. Y si es la primera vez que escuchas acerca de Dios y de Jesús y piensas igual que yo, que no es más que un mito, que es una mentira que se inventaron, quisiera que te des cuenta lo real que es. Dios está vivo a tu alrededor, lo puedes sentir, lo puedes ver en el mar, lo puedes ver en el cielo. En la grandeza de todo lo que creó en este mundo es un reflejo de lo que Dios puede hacer. Si Él puede hacer eso, no hay nada imposible. Quiero invitarte a que así como una oración cambió mi vida, cambies la tuya a partir de este momento. Y si decides hacerlo, créeme que no te vas a arrepentir. La gente te puede retar a probar las drogas, a probar el alcohol, a vivir una vida incorrecta, a seguir el camino equivocado, y parece que eres valiente por hacer eso, demostrándole a la gente lo valiente que eres. Un verdadero valiente es el que perdona a los que lo han humillado, a los que lo han maltratado. Un verdadero valiente es el que lucha por sus sueños y no se rinde. Si me hubiera rendido, no estuviera aquí. Si no fuera por Dios, no estuviera aquí. El problema de la mayoría de las personas es que se rinden antes de tiempo. Apenas va a llegar lo que Dios les prometió y se rindieron antes de que eso llegara. Un verdadero valiente es el que dice que no al alcohol, el que dice que no a las drogas. Eso es un verdadero valiente. Si quieres hacer esta oración, repite conmigo. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de escuchar de ti. Te doy gracias porque a pesar de que mi vida ha sido difícil, tú has estado conmigo, aunque no te podía ver, aunque no te podía sentir. Te pido, Jesús, que entres en mi corazón. Yo creo que moriste por mí en la cruz y también que Dios te levantó de los muertos y resucitaste al tercer día. Perdona mis pecados. Gracias por tu sacrificio, Jesús. Y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, acércate a la iglesia que esté más cerca, busca de Dios. Él tiene las respuestas, Él tiene la solución, Él tiene todo lo que buscas, todo lo que has estado esperando. Ese alguien que siempre estuve buscando, lo encontré en Jesús. No hay nadie como Él. Los milagros existen, Dios existe, Él está vivo, Él es más real que el aire que respiras, Él es más real que todo lo que puedes ver en este mundo. Solo es cuestión de que lo creas. Hay una historia en la Biblia donde se acerca un papá desesperado con Jesús y le dice: Jesús, mi hijo está enfermo, nadie lo ha podido sanar, ni siquiera tus discípulos, lo he llevado con miles de personas y nadie lo sana. ¿Tú puedes sanarlo? Jesús le contesta muy sabiamente, le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y ese padre desesperado dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. En ese momento, el hijo, que no había podido ser sanado por muchos años, fue sano. Llegó el momento de que cambie tu vida. Llegó el momento de empezar desde cero. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno conoce a Jesús, si alguno lo recibe en su corazón, es una nueva persona. Es borrón y cuenta nueva, y cuenta nueva.